Esta lectura comienza hablándonos entre la relación que existe entre el derecho internacional y el imperialismo que desafían la teoría que el derecho moderno tiene sobre las naciones. Se menciona que uno de los principios claves del orden internacional moderno es que el Estado es el único que puede ser admitido como sujeto de derecho internacional y que este es el único capaz de ejercer la soberanía. Pero aquí se hace una reinterpretación de Grocio y un análisis de la historia del derecho internacional en la época que se dio lugar a los acontecimientos de la Paz de Westfalia, definida como el acontecimiento que fundó el derecho internacional moderno como un sistema de estados iguales y soberanos. A partir de esto, la lectura nos da la tesis, la cual es que no solo el Estado es sujeto pleno de derecho internacional, sino que el imperio y la empresa también lo son. Con el fin de la guerra de los 80 años, los Países Bajos surgen como estados soberanos e imperios al obtener la independencia. Para desarrollar la tesis se toma esto como ejemplo, ya que los Países Bajos tuvieron un aumento de capital gracias a la empresa holandesa de las Indias, llamada la Covilhã-Wick. Debido a esto, se facilitó tener una constitución política. Este capítulo tiene la intención de mostrarnos cómo el derecho internacional se ha utilizado para resistir y justificar la violencia, y para ello se realizará una relectura de Grocio y una reinterpretación de la Paz de Westfalia. Grocio fue un actor muy importante en el drama histórico de las guerras, ya que dio asesoramiento jurídico y justificación doctrinal a quienes estaban implicados en las guerras. Además, representó al general de los estados holandeses en las negociaciones de tregua convocadas en la Guerra de los 80 años. Y también se dice que Grocio fue un arquitecto de la paz de Westfalia, ya que él proporcionó los principios que la caracterizan. Arthur Nussbaum nombró a Grocio como el fundador o el padre del derecho internacional moderno, ya que este dice que él había asegurado la formación y la secularización del derecho internacional como un todo unificado. La teoría de Grocio también se ha identificado con una concepción del derecho internacional como un conjunto de normas que de alguna u otra manera establecen límites a la guerra y también se considera como un lugar o una fortaleza para la paz. El COP, una empresa holandesa, se convirtió en una política de piratería cuando le pidieron a Grocio un memorándum para justificar sus actos violentos. De esta manera se construyó el camino para que esta empresa creciera mientras grandes cantidades de capital le entraban al patrimonio. La piratería fue esencial para el crecimiento económico del COP, impulsando el establecimiento y consolidación del imperio holandés. Grocio justificó la legalidad de piratería del COP creando la distinción entre la guerra pública y la privada. Tuvo que realizar una revolución para eliminar la prerrogativa de declarar y hacer la guerra a la corona o al monarca para dar la legitimidad a una guerra librada por particulares, como en el caso del COP. Se afirma que una guerra privada se vuelve justa cuando se libra para asegurar la compensación de pérdidas y al darle al COP la capacidad legal para hacer la guerra, se transfiere la soberanía a un actor privado. Muchas críticas han tratado de mostrar que la doctrina de Westfalia no corresponde a los hechos de la Paz de Westfalia, porque los tratados firmados en Münster y Osnabrück no crearon un sistema estatal de alcance europeo, no sancionaron los principios de soberanía, igualdad o de no intervención que debían constituir el núcleo del derecho internacional moderno, y la soberanía no fue concedida a los estados del Sacro Imperio Romano porque aún estaban sometidos al emperador. Algunos estudiosos sitúan la teoría de Westfalia a finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, la trayectoria de la doctrina clásica de Westfalia parece ser más larga si tomamos en cuenta obras como las de Henry Wheaton, quien en 1845 adoptó la Paz de Westfalia para el trasfondo histórico de su historia del derecho de las naciones. En la segunda mitad del siglo XVII, Samuel Pufendorf interpretó la Paz de Westfalia como tratados dedicados a garantizar la libertad de los príncipes electorales del Imperio Romano, para los cuales trabajaba con el fin de evitar que se repitieran las invasiones en sus territorios realizadas por potencias extranjeras durante la Guerra de los 30 años. La crítica del carácter mítico del origen de la doctrina westfaliana se ha hecho correctamente, ya que algunos sostienen que es difícil encontrar orígenes de la doctrina de Westfalia y que esta sería solo un mito. Pero la crítica solo es válida para el estatuto político de los 300 estados y trayendo consigo el acuerdo de paz que acabó la guerra de los 30 años. Esta negación se lleva a cabo con el fin de acabar la guerra de los 30 años con estados-naciones recién nacidos, como lo son España, Francia, Inglaterra, Suecia, Portugal.
y entre 1494 y 1648 se ubica la formación de Estados-nación, lo que da un crecimiento al derecho internacional, confirmando el surgimiento de estados como España, Inglaterra y Francia, dando origen al sistema estatal moderno. España acude a las negociaciones como un Estado-nación que se ha estado formando por más de un siglo y que ha confirmado su dominio en el territorio de la península ibérica, siendo España con el mejor posicionamiento como la más poderosa en el actor político en Europa. En la Unión de Utrecht en 1579 Holanda se establece constitucionalmente con la unión de las 7 provincias. Sin embargo, en la firma del primer Tratado de Westfalia no se tiene en cuenta a Holanda como sujeto de derechos internacionales. Pero como escribe Wilson, la Guerra Holandesa de Liberación Nacional fue un acontecimiento revolucionario, ya que esta lucha por la independencia y soberanía hace que se va a tener en cuenta a este Estado-nación como Estado sujeto de derecho internacional. Por lo cual España reconoce a los Países Bajos como soberano entre soberanos de Europa y así le da la bienvenida como miembro de la comunidad internacional. La decline del Imperio Romano Germánico condujo a una declive del sistema internacional, el cual se disolvió en imperios. Así los tratados que se impusieron para el fin de la Guerra de los 30 años impulsaron para que el Estado alemán actuara en asuntos internacionales sin el consentimiento del imperio, siendo el derecho internacional en ese instante para aquel que tenía la capacidad de firmar tratados internacionales o creadores del orden en los asuntos internacionales. Por más de medio siglo, el Imperio Español fue clave para la creación del nuevo derecho internacional. El panorama político de España descansaba sobre el poder obtenido de su expansión imperial. Del mismo modo, los Países Bajos en 1648 ya eran un imperio dedicado al comercio, la guerra, la creación de puertos y el establecimiento en el lejano oeste, sudoeste de Asia y América del Sur y del Norte. La empresa como sujeto de derecho internacional. La BOC fue fundada como una sociedad anónima, la cual disfrutó del monopolio del comercio operado entre Países Bajos y Asia, también con el suroeste asiático, con China, Japón, India e Irán. La BOC fue fundada en 1602. Esta empresa superó la facturación de la más famosa compañía británica. Por esto, esta empresa llegó a ser de las más ricas en la historia moderna. También era una petrolera, por lo que desde sus inicios tuvo poderes para acentuar colonias, formar flotas de barcos comerciales, pero también tenía la autoridad de ejercer tratados con los jefes de los reinos locales. Y las actividades no solamente eran de comercio, sino que también tenían la capacidad de intervenir en la economía, creando dinero y así fijando precios de la moneda. Conclusión: Cerbero, imperialismo y la estructura del derecho internacional. Por estudios ofrecidos sobre la empresa y el imperio, han sido actores para la formación y evolución del mundo moderno. Así el derecho internacional y su historia deben de reescribirse y así el derecho internacional debe de ser transformado. La teoría del Grocio. En la historia del colonialismo y la reconstrucción de los vínculos de su obra con la República Holandesa, ayudó a que se desarrollara la teoría de la guerra y hacer la guerra. Pero la interpretación se perdió y no está en la presente doctrina. Por eso es que hay una lucha de que él debería ser el padre del derecho internacional como gerente de la paz. A lo largo de la historia universal de la infamia realizada por naciones, imperios y empresas, el imperialismo se convirtió en la principal fuerza histórica que fundó y orientó el derecho internacional moderno. Cerberus, quien no encarna en el derecho internacional con sus 3 cabezas, es el avatar propio del imperialismo. En esta segunda encarnación, Cerberus es el monstruo, es la imagen o el símbolo que representa el imperialismo. La filosofía habla de una bestia que encarna el terror del absolutismo y los estados del totalitarismo, pero Cerberus puede estar junto con el Leviatán. En la década de 1870 nace el imperialismo liberal, el desarrollo del derecho internacional como la conciencia jurídica del mundo civilizado, y apoyó la colonización europea en nombre de su civilización-misión. El imperialismo surgió del liberalismo, dado que implica tendencias muy ambivalentes, caracterizada por la libertad individual, la protección de los derechos, el Estado de Derecho y para algunos pensadores la libertad entendida como un Estado social.